momentos enlazarme con el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, amigo de Sin Censura, parte de esta familia y que además ya te extrañábamos, profe. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Saludos a toda la familia de Sin Censura. Oye, profe, pues quiero hablar contigo de esta situación, de lo que ocurre en Bolivia, porque nuevamente el golpe autoritario de este gobierno golpista genera una situación que puede salirse de control. Ojalá que no sea así. Se posponen las elecciones hasta octubre y bueno, pues es el talante dictatorial de estos que fueron llevados al poder por los militares. Así es, Vicente, y es que recordemos a la gente que desde octubre del año 2019, cuando con la complicidad de la OEA, que está al frente de la OEA un derechista como Luis Almagro, pues configuraron y confabularon para poner la narrativa que había hecho fraude Evo Morales para ganar, y de hecho lo hizo con mucha contundencia, pero nunca presentaron pruebas para demostrar que Evo Morales había hecho fraude para ganar las elecciones, porque de hecho incluso lo hizo en primera vuelta, si recordarás. Después recordarás que cuando Evo Morales, siendo presidente, le pidió a la gente, e incluso a todas las fuerzas políticas, que si su demanda era que hiciera una segunda vuelta, la hicieran, ellos se negaron y dijeron que la única salida era que Evo Morales se fuera. Entre los golpistas que más estuvieron criticando a Evo Morales y que más se movilizaron para golpearlo, estaban Yanine Áñez, que era la senadora, Carlos Mesa, que era el otro candidato con el que se enfrentaba Evo Morales, Luis Camacho de Santa Cruz, que fue de los principales instigadores, que fue el que dijo que iba a regresar la cruz y un Cristo a La Paz, y que iban a tener prácticamente la restauración de la democracia después de que el dictador Evo Morales había estado ahí por administraciones. Ahí sí, como dices tú, nótese mi sarcasmo. También estaba el Tuto Quiroga, y su justificación, Vicente, era que pretendían restaurar la democracia, cuando lo que hemos visto es que no han cumplido con los plazos que la ley boliviana establece para nada más fungir, en el caso de Yanine Áñez, como interina, que supuestamente, esto en el caso de dar por cierto que hubiera habido un fraude por parte de Morales, que no fue así y que no hubo pruebas, a pesar de que la OEA también mintió y The New York Times lo denunció también de esa manera. Pues pasaron los meses, se convocó a elecciones para mayo del año 2020, y después, sin dar mayor explicación, dijeron que por la crisis del COVID-19 preferían prolongar hasta septiembre, hasta 6 de septiembre las elecciones, y después ahora resulta que las van a volver a prolongar porque un documento científico de estos académicos de derecha boliviana dicen que no hay condiciones por el COVID-19 y que entonces lo van a posponer hasta octubre. Esa en la narrativa general. Pero Vicente, investigando la situación política de Bolivia, que no se nos olvide que además Bolivia, la Bolivia golpista de Yanine Áñez, de Carlos Mesa, de Luis Camacho y del Tuto Quiroga, que incluso este señor ya fue presidente y se fue de Bolivia por corrupto, y fue el que se atrevió a hacer, para que la audiencia de Sin Censura lo tenga presente, análisis críticos en contra del presidente López Obrador. Bueno, entonces estos cuates han estado valiéndose del ejército, de los empresarios que se veían molestos con Evo Morales porque les hacía pagar impuestos, para tener finanzas sanas en Bolivia, porque recordemos que cuando Evo Morales se va, Bolivia es el país que más crecía en América Latina, crecía el 5.4%. Recordemos que invertía hasta el 11% en salud, es decir, tenía indicadores espectaculares. Había sacado de la pobreza a más de la mitad de los bolivianos. En ese contexto, pues, cuando revisamos quiénes son estos personajes golpistas apoyados por el ejército y apoyados por el dinero de Santa Cruz, que es la ciudad derechista por excelencia en Bolivia, nos encontramos con que ellos mismos la hacen de juez y parte, Vicente, porque Yanine Áñez no tendría por qué estar compitiendo por la presidencia al ser presidenta interina, que tendría que asegurarse y garantizar un proceso electoral pues honesto, transparente, equilibrado, pero no, ella misma se candidatea, Carlos Mesa vuelve a ponerse candidato, Luis Camacho también se pone candidato, el Tuto Quiroga se pone candidato, pero ¿qué crees?
Resulta que Luis Arce, el candidato, digamos, más cercano a Evo Morales del partido Movimiento al Socialismo del MAS, les va poniendo una arrastrada en las encuestas. Los va arrastrando, pero mira, de tal suerte que a Luis Arce, de manera sostenida desde febrero del 2020, que se empezó a delinear la candidatura de este señor, que es el más cercano a Evo Morales, nada más para aquellos que tenían dudas de si Evo Morales había ganado o no esa elección. Bueno, pues la persona a la que está apoyando Evo Morales, Luis Arce, lleva 32% en las preferencias electorales en las últimas encuestas. Carlos Mesa, con quien se había intentado medir contra Evo Morales, solamente lleva un 17%, y Janine Áñez lleva 16.5%. Ni siquiera ha superado a Carlos Mesa, ni siquiera se ha convertido en la rival de Luis Arce, siendo la presidenta, teniendo todos los recursos, apareciendo en televisión todo el tiempo, ya sabes, al más puro estilo de la derecha mexicana, diciendo un montón de mentiras. Y Luis Camacho, su comparsa con el que ahora están peleados, lleva 9.6%, lo que significa que si hoy fueran las elecciones en Bolivia, o si fueran las elecciones para septiembre, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, los arrasaría tremendamente. Por esa razón es que han estado recurriendo, y entre comillas, a documentos científicos para demostrar que no es racional que haya elecciones ni en septiembre, y quizá pues ya las suspendieron en mayo, ya las volvieron a suspender en septiembre, y lo que quieren hacer es ganar tiempo para seguirle poniendo trabas legales a más personas cercanas al Movimiento al Socialismo, para ver de qué otra manera pueden impedir que vuelva nuevamente a recuperar el poder el Movimiento al Socialismo, que tiene bastantes adeptos en Bolivia, Vicente. Profe, a ver si entiendo esto. Un Almagro, el secretario general de la OEA, que avaló el golpe de Estado en Bolivia, no dice nada sobre estos actos autoritarios de los que dizque llegaron a proteger o a cuidar la democracia en Bolivia. Esto es un verdadero cochinero y creo que Latinoamérica tiene que voltear a ver el caso Bolivia, porque es no solamente indignante, es un caso que puede sentar un precedente ahí, que está sentando desafortunadamente un precedente muy feo, ¿no? Así es, querido Vicente, ese mismo Luis Almagro no solamente se mantuvo indiferente en el caso de Bolivia ante un golpe tan fuerte, tan descarado como fue este de Janine Áñez, Carlos Mesa y Luis Camacho en contra de Evo Morales, sino además recuerda que fabricó un reporte en donde dijo que la OEA sí podía demostrar que había habido un fraude electoral en octubre del 2019 de Evo Morales, pero nunca presentaron pruebas. Al no presentar pruebas, entonces son los comparsas. Pero ese es el mismo Luis Almagro que le apostaba a Nicolás Maduro a que si se iba de la presidencia de Venezuela, él dejaba la secretaría de la OEA. Es el mismo que reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela sin haber competido en unas elecciones, y es el mismo al que los panistas, por ejemplo Marco Cortés, le decía señor presidente, ¿no?, a Juan Guaidó. Es decir, es el mismo grupito de antidemocráticos, es el mismo grupito de represores, es el mismo grupito al que les asustan más las groserías verbales que la grosería que se le gesta a la población con actos de corrupción y que atentan verdaderamente contra las instituciones democráticas, Vicente. Es el mismo grupito repartido en diversos países. Pues a prestarle atención, porque en un descuido los que tanto criticaron a Evo Morales de quererse perpetuar en el poder, por ahí van, en ese camino que tanto señalaron, profe. Bueno.